y arrancamos. Bueno, les damos la bienvenida de vuelta a todos. Y bueno, hoy vamos a empezar con la cuarta clase, si no me equivoco, de este curso lectivo. ¿Estamos? Para esta clase invitamos a Guillermo Peinado. Guillermo Peinado es docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Dentro de la misma facultad es parte del grupo de estudios en economía, ambiente y sociedad, que bueno, da un curso lectivo específico que se llama Economía, Ambiente y Sociedad. Además de miembro, es el presidente de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica, entre otras cuestiones del currículum. Pero bueno, la idea es invitarlo porque la idea es que en esta clase desarrollemos el tema de la economía ecológica y de su relación con la propuesta de la agroecología. Es algo que vimos la primera clase, lo mencionó Marta Sánchez, y la idea ahora es un poquito afinar la cuestión y ver qué implicancias tiene, qué implicancias políticas, qué implicancias prácticas tiene este enfoque. Así que bueno, le doy la palabra a ella. Bueno, muchas gracias, Alan. Muchas gracias a todos por estar. Bueno, como dice Alan, yo vengo de la economía, digamos, como karma de origen. Así que, digamos, la propuesta obviamente trata de tomar algunas de las cuestiones que por ahí les pueden servir para este curso o esta cátedra de agroecología, pero siempre con la misma lógica de que si hay algo que no se entiende, si hay alguna cuestión, algún término, digamos, por ahí uno como que entra con el lenguaje bien economicista y se olvida que está hablando con otra gente. Como presupone que todo el mundo tiene que aprender economía, eso es parte del imperialismo de la economía. Justamente frenen, pregunten, o sea, hay cosas que les voy a dar por supuesta porque es como la inercia nuestra, digamos, pero nada, pregunten, repregunten, si no se entiende, interrumpan, no hay ningún problema, ¿sí? En el medio de la pregunta o donde sea, ¿sí? Bueno, como decía Alan, digamos, un poco lo que yo preparé como intro, si se quiere, es como un intento, digamos, de abordaje, digamos, un poco en relación a agroecología, pero más desde, si se quiere, desde la economía ecológica y un poco desde la economía política, ¿sí? No desde ese enfoque de economías secas, donde nada, hay todo precio y mercados y demás, sino desde otra mirada, que es la de la economía política, que nos parece que justamente al conjugarse con la economía ecológica, le da mayor poder explicativo, tanto a la economía ecológica, que a veces le falta un poco de economía política, pienso yo, así como a la economía política le falta ecología. Digo, podrán haber visto los debates sobre el desarrollo y si prohibir o no determinadas actividades ambientales, y los economistas responden en términos de economía política, si queremos, en términos de economía. Si ponemos mejor tecnología es sustentable. No sé qué significa eso, pero digamos la respuesta, digamos, que están adoptando. Entonces, bueno, evidentemente esa economía puede ser más o menos progre, digamos, o más o menos de izquierda, o más o menos de derecha, o más o menos neoliberal, digamos. Nada, no tiene nada de ecología, no tiene nada de mirada en ese sentido. Así que bueno, justamente lo que vamos a tratar de presentar es como un cruce en una de las cuestiones que me parece que pueden ser útiles, ¿sí? En realidad no es tanto que me parece que pueden ser útiles, sino que Alan me fue diciendo, digamos, un poco, que podía ser útil, digamos. Así que bueno, vamos a ver si entendí la consigna. Bueno, como decía Alan, muchas de estas cosas vienen del grupo de estudios de Economía, Ambiente y Sociedad que tenemos ahí en Económicas, que un poco trata de ser como la institucionalización, si se quiere, o alguna cuestión así, de este grupo que venimos armando en términos de docencia, de investigación y demás. Digamos, la primera frase o cuestión que me gusta para arrancar es una frase de Joan Robinson, una de las pocas mujeres economistas que trascendió. Me animo a decir que hasta entrado el siglo XX, si agarran un manual de texto, o no hay ninguna mujer, o con suerte está Joan Robinson, digamos, que además de ser mujer era heterodoxa, con lo cual tenía como un doble karma. Creo que llegó en algún punto para haber sido inglesa, digamos, y no venir de un país subdesarrollado, un país periférico, digamos, con lo cual hubiera tenido como todos los
como todas las fichas para no ser famosa, pero bueno, así todo ella planteaba que la razón para estudiar economía, dice, no es adquirir un juego de respuestas preparadas a preguntas económicas, sino aprender cómo evitar ser engañados por los economistas. ¿Sí? Digo, un poco la idea es pensar que hay cierta economía o buena parte del discurso económico que trata de meternos como en un juego donde, digamos, las respuestas tienen que ver con las preguntas, entonces nada, hay que devaluar o no hay que devaluar, o la inflación es un fenómeno monetario o no es un fenómeno monetario, como que ya está. De hecho, la típica pregunta al economista que no adhiere a la explicación monetarista de la inflación es ¿por qué la inflación, por qué el dinero no genera inflación? O sea, ya está. Ni siquiera es por la propositiva, tenés que desarmar algo. Entonces vamos a trabajar un poco esta idea de algunas cuestiones que están medio instituidas desde la economía y que me parece que no sería tan así. La economía o lo económico. En general, ahora lo vamos a ver, pero la economía se presenta como un sistema, digamos, un sistema teórico, como un sistema de ideas, de categorías, y vamos a entrar a ver si es un sistema, si es un sistema cerrado, si interactúa con la sociedad o no, si interactúa con la naturaleza o no. Y algunas de estas cuestiones creo que las trabajaron con Marta, así que bueno, me voy a ir apoyando un poco en esa idea, ¿sí? Cualquier cosa, frenamos. No sé si tuvieron la desgracia de hacer algún curso de economía, digamos, pero en general, incluso en la secundaria, la primera clase de economía es pensar la economía como esa ciencia social, digamos, que estudia aparentemente la escasez, dicen, por lo menos texto, y aparece el primer modelo, la primera representación simplificada de la economía. Como la gente no le da para entender lo que es la economía como un todo, empezamos con un gráfico totalmente abstracto, digamos, que supuestamente sintetiza esa lógica, donde hay empresas y familias que salen de un repollo galáctico, porque digamos, la familia como institución social, es una construcción histórica, la empresa, mucho más, son todas empresas privadas, capitalistas, todo ese tipo de cosas no se discuten, pero hay empresas y familias que tienen intereses contrapuestos, si se quiere. Pensemos en el mercado de bienes, las empresas quieren vender caro, las familias quieren comprar barato. Eso en Marx sería la lucha de clases, ¿no? Parecía algo así como irreconciliable. Pero en la representación esta hegemónica aparece el mercado encima como un no lugar, digamos, un mercado puede haber en cualquier cosa, en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquier espacio, digamos, y que ahí se dirimen esas diferencias. Esos intereses contrapuestos se articulan, se sientan, se articulan, empieza una subasta, negociamos y se llega a un equilibrio. ¿Viste? Un precio y una cantidad que dejan satisfechas a las familias y a las empresas. ¿Sí? Pero ¿cómo producen las empresas? Dice este esquema. Bueno, tienen que buscar factores de la producción. Y ahí hay cosas, digamos, cosas que se compran o que se contratan. Esas cosas incluyen capital, bienes, esas cosas incluyen la tierra, como una cosa. La tierra arranca siendo lo que hoy, digamos, en los textos más de avanzada, digamos, por ponerle entre comillas, son los recursos naturales, pero son eso que está ahí para ser metido en una función de producción de una empresa. Y hay trabajo, en realidad es la fuerza de trabajo. Por lo menos aclaran que no van a poner personas en la picadora de carne, pero sí su esfuerzo, digamos, su fuerza de trabajo. Y de nuevo, hay intereses contrapuestos. Digo, la empresa quiere pagar el menor salario posible, la familia o las personas que trabajan quieren el salario más alto, en vez de discutir las relaciones de producción, se ponen de acuerdo y negocian un salario, y ese salario es acordado por ambas partes. Digo, esta es la representación, después vamos a la realidad y cuéntenme si alguna vez negociaron un salario, peor si alguna vez negociaron en el supermercado el precio de algo. ¿Sí? Pero bueno, la teoría dice eso. Es la representación y esto es un flujo, fíjense que lo que me interesa mostrar es que es un flujo circular. Primero que es un sistema, con todas categorías económicas, ¿no? Son todos conceptos económicos. Salvo familia, digamos, que de alguna manera lo toman de otro lado. Luego que es un flujo circular, o sea que en realidad es dinero que se va moviendo, porque digamos,
¿Para qué las familias venden o ofrecen los factores de la producción? Para obtener dinero. ¿Y para qué quieren dinero? Para comprar bienes y servicios. O sea, para darle dinero a las empresas. O sea, quieren dinero de las empresas para darle dinero a las empresas. Las empresas, ¿qué quieren? Dinero de la gente. Pero para poder producir aquello que le dan a cambio de ese dinero, le tienen que pagar dinero a la gente. Entonces, un flujo circular del ingreso, armónico. Fíjense que es autosustentable. Porque en realidad, supongamos que una familia recibe mucho dinero, por X motivo. Se ganó el Kini. ¿Qué hace con el dinero? Va y lo gasta en una empresa. O sea, es más, en el escenario más antisistema, ¿qué hace? Lo ahorra, lo pone en un banco. O sea, básicamente, por un mercado, digamos, se lo dio al banco, el banco es una empresa, se lo presta a otra o a otro consumidor. Digo, el sistema es autosustentable. Digamos. Cuando uno recibe dinero, podrá decir, lo guardo por unos meses, no sé, estoy esperando a ver si me puedo ir de vacaciones en el verano, pero uno guarda dinero para utilizarlo, para comprar cosas. ¿Sí? Entonces hasta es autosustentable, digo, uno pone dinero ahí y el dinero empieza a circular. Después podrá haber una discusión de algunos enfoques económicos más keynesianos, algunos más neoclásicos. Los neoclásicos dicen hay que ajustar todo y el dinero capaz que circule más lento. Capaz que los keynesianos plantean algo un poco más expansivo, pero es digo, la misma lógica del sistema, es algo que arranca por sí solo, que nace en la naturaleza, casi, que se autosustenta. ¿Sí? Hasta ahí la representación. Después, digamos, después viene el Estado y aparece el sector financiero, pero casi como si no fueran naturales, digo, como si después hubieran inventado el Estado, después de la familia y después de las empresas. Bueno, es toda una discusión. Pero bueno, no voy a entrar en esa, vamos a tratar de ir más sintético. Y cuando aparece un problema, digamos, cuando aparece un impacto ambiental, cuando aparece alguna, no sé, algún daño a los ecosistemas o lo que sea, que ese flujo circular del ingreso autosustentable, digamos, no puede explicar, aparece la idea de la externalidad. No sé si la habrán trabajado, pero la idea básica de la externalidad es, bueno, no sé, río arriba, Alan, como tiene una empresa maderera, tira residuos al río Paraná, no pasa nada, digamos, hasta que yo río abajo, no sé, quiero pescar peces y me doy cuenta que están contaminados o están afectados en su desarrollo metabólico por la actividad que realiza Alan. Entonces digo, pará, Alan vende barato esa industria maderera, pero ¿por qué? Los residuos los tira al río Paraná. Entonces, si yo detecto que me está generando un sobrecosto, o que los peces crecen menos, en realidad me hace más ineficiente, digamos, ahí se pondría en juego una externalidad. Obviamente, si no me afecta el crecimiento de los peces, no pasa nada. Alan seguir tirando y seguir contaminando, ¿sí? Si no me doy cuenta de que es Alan, también. En realidad tengo que ir a ver ese contaminante que consumió el pez que yo pesqué y lo arrojó Alan, ¿se entiende? Y a lo mejor ese contaminante que tiró Alan afectó a un montón de otras especies, pero como yo no las pesco, no hay externalidad. Pero tiene un montón de problemas el concepto de externalidad, sobre todo porque no es necesariamente un reflejo de un impacto ambiental, sino que es el reflejo de un cambio en la función de producción o algo que genere ineficiencia productiva. O sea, una eficiencia productiva, si quieren, falsa, que Alan no hace el tratamiento de residuos correspondiente, y una ineficiencia, digamos, derivada de eso. Supongamos que esto se negocia y lo compensamos. Y bueno, Alan me dice, está bien, sí, te estoy arruinando el negocio, te pago la indemnización correspondiente, te pago la externalidad. Bien. ¿Cuánto vale? Me dice Alan. ¿Cuánta plata te debo? ¿Cuánto valen los peces que ahora tienen 3 ojos? ¿Cuánto valen los peces que ahora crecen menos de lo que crecían antes? Empieza el problema de la valorización. Hay que ponerle precio al pez. Digamos, si es un dorado, va a tener un precio. Ahora, si es una palometa, va a tener otro precio. ¿Sí? Y si es un pez que nadie pesca, no tiene precio. ¿Sí? Supongamos que acordamos un precio justo. No sé cuál sería un precio justo, porque acá en realidad el precio va a depender de lo que estén vendiendo y demás, las relaciones de poder, pero no importa.
Supongamos que me paga el precio que entendemos que es justo, la externalidad funciona sin ningún tipo de complicación. Yo soy pescador, ¿qué hago con la plata que gané? Bueno, voy a invertir para crecer, ¿sí? Entonces me voy a comprar un nuevo bote de madera, voy al mercado de bienes, busco los mejores botes de madera que existen en la provincia de Santa Fe y, oh casualidad, se llama la empresa Alam B Sociedad Anónima. ¿Sí? ¿Qué quiero decir? La externalidad es un elemento más que lubrica ese modo de producción y de circulación del dinero. O sea, en el mejor de los casos, el pez sigue estando contaminado, los impactos ambientales se siguen generando, y puedo llegar al extremo de terminar comprándole a Alan, que es el que me está generando el daño en mi función de producción, porque ni siquiera es el impacto ecosistémico. ¿Qué quiero decir, digamos? Sintéticamente, el concepto de externalidad está pensado bajo esta lógica de que el sistema económico funciona de esta manera y que con las mismas categorías de la economía puedo explicar cualquier cosa y puedo solucionar cualquier cosa. ¿Sí? Con estas categorías, estos conceptos económicos, fíjense que el concepto de externalidad viene de la economía, digamos, no habla de ninguna de las categorías que probablemente ustedes más conozcan, sino que viene a eso, todo el instrumental económico, bueno, definamos el precio estará en función de la oferta y la demanda, es decir, lo que las empresas y las familias negocian en un mercado de bienes, el costo de producción. Sigue siendo la lógica económica tratando de explicar algo. Y esto, digamos, este mismo instrumental que yo usé para la externalidad y un impacto ambiental lo puedo usar para la salud de las personas, si quieren, o la salud animal, digamos. En realidad lo puedo usar para cualquier cosa. La educación también genera externalidades, no sé, una obra de infraestructura también genera externalidades. Digo, puedo hablar de cualquier cosa con 5 categorías o 6, pero que son económicas, son científicas, ¿eh? Supuestamente. Ahora bien, un poco lo que propone la economía ecológica es decir, bueno, por un segundo dejemos ese sistema económico. Ahí hay un montón de cuestiones para discutir también en ese círculo rojo, pero dejémosla por un segundo ahí en stand-by. Supongamos, digamos, ese sistema económico, digamos, lo que va a plantear la economía ecológica, digamos, es que en realidad se trata de un subsistema económico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva no hay circularidad más que del dinero. En realidad los bienes y servicios, si los pensamos en términos de materiales y energía, no hay un movimiento circular. No es que la energía que entra a los procesos económicos es retomada por los mismos procesos económicos y circula hasta el infinito dentro del proceso económico, sino que lo que sabemos es que esos materiales y energía ingresan con unas características y a su vez salen del circuito económico como residuo, contaminación o energía con alta entropía. ¿Sí? Es decir, la primera cuestión que aparece cuando uno abre esa idea de la economía como un sistema omnipotente, digamos, omnipresente, es que, esto depende de que haya materiales y energía, ¿sí? Digo, los puertos santafesinos tienen una infraestructura y son de los más eficientes del mundo, por eso la región de Rosario, el Gran Rosario, es la principal exportadora de cereales del mundo. Sí. Y ahora que el río Paraná está abajo, no, salen por Bahía Blanca. O sea, básicamente tenemos la mejor infraestructura del mundo, pero dependemos de que el río tenga agua. ¿Sí? Justamente lo que plantea la economía ecológica es que ese subsistema económico puede funcionar de maravillas, pero si no tiene materiales y energía, no funciona, ¿sí? Y a su vez está generando todo el tiempo residuo, contaminación y energía, digamos, disipada o con alta entropía. Entonces, es distinto el concepto de sustentabilidad que vamos a estar pensando. Ahí hay que tener cuidado, digamos. Por ejemplo, la idea de que el sistema económico crezca hasta el infinito, en todo caso es un movimiento de producción de bienes y servicios, circulación de dinero. Si yo pienso que eso utiliza energía y que la va degradando, ¿se puede hasta el infinito? Si yo agarro materiales y muchos de ellos los desecho, los termino sacando del circuito económico porque no sirven, ¿puedo crecer hasta el infinito? O justamente la idea de crecer por crecer y hasta el infinito es justamente
por la misma lógica de pensar que hay un sistema económico y que afuera no hay nada. Es un subsistema, ¿sí? Nosotros vamos a partir de esa conceptualización de que es un subsistema que está dentro de un sistema natural, que le va a dar límites. No sé si los límites energéticos están cerca o están lejos, pero están, ¿sí? Y no es un flujo, lo que es circular en todo caso en la economía es el dinero, pero las materias y energía funcionan o circulan en un sentido unidireccional. Después podemos tratar de reciclar o de que una mayor cantidad de bienes sean aprovechados o algún tipo de energía, encontrarle una segunda utilidad o una tercera, pero no lo vamos a poder hacer circular. No vamos a lograr que esto sea circular, sino que tiene de la física, de termodinámica y demás, tiene esta lógica. Entonces lo primero es visibilizarla y obviamente el sol como fuente, digamos, inicial de todo el proceso, digamos. Y después viene la economía feminista, digamos. Yo voy a tomar algunas cuestiones de la economía feminista, que la economía feminista dice, bueno, pero para, dentro de esas familias que alegremente supuestamente van al mercado a vender su fuerza de trabajo, dentro de las familias se da y se mal distribuye, por lo menos en términos de género, al menos en términos de género, se mal distribuye el trabajo no remunerado. Es decir, hay toda una serie de trabajos que se realizan dentro de los hogares, que no son remunerados, por eso están fuera del círculo rojo, digamos, pero que son fundamentales. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué son fundamentales, pero también quería decir esto, digamos, fíjense cómo, por ejemplo, predomina o se impone el círculo rojo del subsistema económico, que un gobierno progre tiene un ministerio de trabajo, ¿no? Un gobierno neoliberal no lo tiene, o lo trata de no tenerlo, pero un gobierno progre lo tiene, ¿sí? Ahora es un ministerio de trabajo remunerado, porque en realidad digamos, si uno sale a la calle, trabajo es trabajo remunerado, es como una obviedad, digamos. La flexibilización laboral es la del trabajo remunerado. En realidad, lo que denuncia y lo que plantea la economía feminista es, ojo que lo no remunerado es un trabajo también. El cuidado doméstico, cuidado de personas, las actividades voluntarias o de participación civil, política y demás, son formas de trabajo. Si quieres, la única diferencia es que no están remuneradas. Digo, ahí la veía Camila con su hija, digamos, está haciendo un trabajo. Capaz que le podría pagar a una persona para que haga lo mismo, o lo puede hacer ella, pero en realidad el trabajo es el mismo. Digamos, la diferencia es que en un caso está remunerado y en el otro no. ¿Sí? Ahora, todo ese trabajo no remunerado está por fuera del sistema. Ni siquiera es un problema económico. Digo, seguro que no lo van a escuchar el ministro de Economía hablando de cuidados. Sí va a hablar de si la flexibilización laboral genera puestos de trabajo o no, porque eso se supone que lo sabe un economista. Pero el sistema de cuidado es como otra cosa. No sé dónde entra. Ese trabajo no remunerado, digamos, entre otras cosas, lo que permite son estándares de vida ampliados, se dice. Digamos, es decir, justamente por realizar el trabajo no remuneradamente dentro de los hogares, por ejemplo, se logra que el ingreso alcance más. Porque si uno tuviera que pagar, aún con el mismo ingreso, te alcanza para comprar menos cosas. ¿Sí? Ni hablemos de la inflación. Digo. No quiero entrar en ese. Pero digo, permite estándares de vida ampliados. La comida comprada afuera es más cara que la comida elaborada. ¿Sí? Tampoco hablemos de la calidad. Digamos. La comida elaborada en casa a la comprada en la roticería, o del cuidado realizado por una persona con una relación afectiva a otra persona que puede estar muy bien preparada, pero bueno, es su trabajo. Digo, su trabajo remunerado, digamos, mejor dicho. Hay cuestiones cualitativas que se ponen en juego ahí, pero también hay cuestiones de nivel de vida. ¿Sí? Incluso el no tener tiempo para poder realizar actividades nos obliga a comprarlas en el mercado y eso implica un costo, implica dinero. ¿Sí? Eso pasa en los hogares urbanos, pero también, digamos, pensemos en una producción
agropecuaria o agroecológica, donde también va a haber trabajo no remunerado seguramente. Podemos pensar que va a estar mal distribuido también en términos de género o no, digamos, pero ahí hay un primer llamado de atención. Y el otro es que ese trabajo remunerado, que uno podría decir, bueno, pero está ahí, en realidad es lo que posibilita que exista el trabajo remunerado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando yo estoy dando clases remuneradamente, digamos, ¿quién está con mis hijas? Y el 99% de las veces está mi compañera, o está un abuelo o una abuela, es decir, ojo que el trabajador remunerado, en términos generales, existe gracias a la trabajadora no remunerada muchas veces. Entonces, este sistema económico que parecía perfecto y autosustentable, ya vimos que tiene una dimensión ambiental, entre otras cosas, depende de que el río Paraná tenga agua, o algo, digamos, las crisis o las recuperaciones en Argentina dependen de que llueva, ni poco ni mucho, que llueva lo justo. Estamos con el Weather Channel, digamos, para ver si la economía crece o no crece, ¿sí? Pero además, esas empresas que pueden producir, porque tienen medios de capital y demás, pensemos en empresas grandes y demás, dependen de trabajadores remunerados, los cuales dependen de trabajadoras en general no remuneradas, ¿sí? Eso se vio con la pandemia cuando en las escuelas dijeron, bueno, cerramos la presencialidad en las escuelas, explotaron los hogares por trabajo no remunerado y hasta las empresas tuvieron que decir, bueno, si tenés hijos menores, bueno, no vengas a trabajar remuneradamente, porque quédate en tu casa. Bueno, ahí está la expresión de que justamente ese sistema educativo, que en realidad es un sistema de cuidado, por lo menos funciona como un sistema de cuidado, digamos, es lo que posibilita de alguna manera que haya ese trabajo remunerado. Cuando no está ese sistema de cuidado o ese sistema escolar, sí o sí se necesita el trabajo no remunerado y ahí se nos arma el quilombo de las agendas, ¿sí? Explota todo. ¿Sí? En la pandemia creo que se vio muy claramente. ¿A qué quiero llegar? Claramente esto es un subsistema, no es un sistema, no es autosustentable, no funciona por sí mismo, nada. Está montado sobre un sistema sociocultural, digamos. La productividad de las empresas depende, entre otras cosas, de que haya trabajo no remunerado, digamos. Y a su vez, está dentro de un sistema natural, que le va a dar límites, ¿sí? Obviamente yo entiendo que son relaciones dialécticas. O sea, el sistema natural limita el subsistema económico, a su vez el subsistema económico, no sé, se me ocurre el ejemplo más obvio del mundo, cambio climático, afecta al sistema ambiental, ¿sí? En general lo afecta negativamente. Lo mismo pasa con el sistema sociocultural, digamos. Obviamente las estructuras sociales, culturales, jurídicas, no sé, ideológicas, que existen, tienen que ver con la estructura económica, pero a su vez están condicionando esas estructuras económicas. Yo tengo una mirada mucho más dialéctica, pero lo que me interesa mostrar es que ese flujo circular del ingreso no tenía ni idea de que lo otro existía. Las empresas producen si tienen capital, trabajo y recursos naturales. ¿Hace falta trabajo no remunerado? No. ¿Hace falta que llueva? No, no hace falta que llueva. Poné una buena máquina y podés hacer lo mismo. Digamos. Busca un barco más grande. No sé cómo el barco más grande va a salir. Con soja por el Paraná. Entonces, digamos, ese es como un poco el punto de partida donde tratamos, digamos, o por lo menos propongo, pensar esa economía política, si se quiere, en relación con la economía ecológica y un poco con la economía feminista. ¿Sí? Ahora nos vamos a quedar un poco más con la economía ecológica, pero un poco el eje era pensar que esa economía real, donde se producen cosas, o la economía financiera, que muchas veces es mucho más denostada, ambas dimensiones están montadas sobre la naturaleza, la ecodependencia, y sobre trabajo no remunerado como forma de expresión de la interdependencia. ¿Sí? Es decir, son las bases invisibilizadas y que justamente vamos a tratar de poner un poco en juego. ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario, duda, sugerencia?
Alan no muteó a nadie, así que pueden hablar tranquilamente. No está autorizado por mí. Entonces vamos a pensar, digamos, de alguna manera desarmamos, si se quiere, un primer mito o una primera idea, que es esta de la economía como un sistema perfecto, digamos, sincronizado, autosuficiente, autosustentable, maravilloso, digamos. El segundo, digamos, mito que podríamos trabajar es que lo mejor que puede hacer Argentina es exportar bienes y servicios, ¿no? El negocio de Argentina es exportar, hay que insertarse en el mundo. ¿Cómo nos insertamos? Como exportadores. Y eso es negocio para Argentina. Le puse el para, digamos, a propósito. Digamos. Bueno, vamos a ver qué tan negocio son las exportaciones. Si pensamos en este sistema económico que nos plantea la economía ortodoxa, uno puede mirar esto es, digamos, el 100%, vamos a ir un poco más despacio, esto es el 100% del PBI, o sea, del Producto Bruto Interno, o sea, del conjunto de bienes y servicios que se produjeron en la Argentina. Bienes y servicios finales, para que no haya doble contabilización, contar el camión y las 4 ruedas, sino solamente el camión. Está desde 1961 a 2013. O sea, kirchnerismo, menemismo, dictadura cívico-militar, parte de la industrialización por sustitución de importaciones, Onganía, De la Rúa, Alfonsín, no sé, en términos de presidencias o de procesos históricos, lo que ustedes quieran, un montón de periodos distintos, digamos. Son 52 años, si no me equivoco, 53, o sea, una buena cantidad de años, para que no me digan que yo sesgué los datos para que me dé. Ese es todo el PBI. Supongamos que es el 100%, o sea, supongamos que el PBI de Argentina fueron $100, sintéticamente. La parte en rojo son las exportaciones netas. Es decir, lo que le vendimos al resto del mundo, restado lo que le compramos. Las exportaciones menos las importaciones. Eso es el 2% del PBI, más o menos. Y la parte en azul es lo que se llama absorción doméstica, concepto bien economicista, digamos, es lo que la gente que vive en Argentina compra de ese PBI, ¿no? O sea, lo que le vendemos al resto del mundo y lo que compramos quienes residimos en Argentina. Si en Argentina se produjeron $100 de bienes, $2 los obtuvimos por venderle al resto del mundo, neto de lo que le compramos. Quizá vendimos 3 y compramos 1, con lo cual nos queda neto de $2. Y los otros 98 es absorción doméstica. Si esto se lo tiro a un estudiante de economía, veamos, lo primero que me dice, esto es una economía cerrada, ¿no? Esto es lo más o menos parecido a Cuba o a la URSS de la década de 50, una economía cerrada, digamos. Todo lo que se produce en Argentina se lo quedan los residentes en Argentina. No estamos interconectados, estamos aislados del mundo. ¿Sí? Un 2% nada más, ínfimo. Obviamente ese 98% después tiene problemas distributivos. Ese 98% lo pueden tener 5 personas y los otros 40 millones de personas verla pasar. ¿Sí? No vamos a entrar en la cuestión distributiva en este momento, digamos, pero primer diagnóstico, Argentina es una economía cerrada, no tiene conexiones con el mundo, justamente eso es lo que de alguna manera alimenta la hipótesis de que, bueno, hay que exportar más. Ese exportar más tiene 2 respuestas. Una es agrandar la barra, o sea, mantener la misma absorción doméstica y que las exportaciones netas crezcan, o sea, estirar el 100%, lo cual, digamos, no quiero entrar en detalles, pero va a tener un impacto ambiental, porque si vamos a producir más, algo más de impacto ambiental va a haber, ¿sí? O la otra es, bueno, exportemos más y bajemos la absorción doméstica. Hagamos un 50-50, 50 al resto del mundo, 50 se maldistribuye localmente. Esa es como la tesitura típica, digamos, casi un consenso, digamos, buena parte de los economistas, incluso de los que se plantean como heterodoxos. Hay toda una idea de la salida exportadora. Ahora, si yo pienso ese subsistema dentro del sistema natural, digamos,
algunas cuestiones van a empezar a crujir, digamos. ¿Por qué lo voy a contabilizar en dólares? Sería la primera pregunta. Si yo estoy sumando la cantidad de cosas que se produjeron en Argentina, tornillos y camiones, son heterogéneos, ¿por qué los homogeneizo con el dinero? Es la primera pregunta. El economista no se la hace, todo se homogeneiza por dinero, porque el dinero es sagrado, ¿sí? Pero ustedes se la pueden hacer esa pregunta, digamos, ¿por qué homogeneizamos por dinero? A ver qué pasa si pensamos que lo que circula no es dinero, sino que estamos dentro de un sistema natural y hay un sentido unidireccional de movimiento de materiales y energía. Ahí viene la economía ecológica y dice, bueno, los libros de ecología nunca cuadran, no se llevan en dólares, sino en términos de materia y energía. Y en esos términos siempre terminan en un déficit. Probablemente los hayan torturado en la escuela secundaria, activo igual pasivo más patrimonio neto, ¿no? Entidad contable, eso tiene que dar, ¿sí? Cualquiera de las identidades económicas son del tipo S. El lado izquierdo es igual al lado derecho porque se llevan en términos monetarios. Lo que Alan me compra es lo que yo vendo. Si yo le compro a Alan por 10 pesos, yo tengo 10 pesos menos, pero tengo un objeto más. Y Alan tiene un objeto menos, pero tiene 10 pesos más. En realidad, digamos, en términos económicos o monetarios, siempre cuadra. En términos de materiales y energía, ya sabemos que con las cuestiones de entropía y demás, siempre hay un déficit. Entonces vamos a tratar de llevarlo en otra unidad. Ahí aparece un concepto o una serie de conceptos que son las huellas, que son los indicadores biofísicos, es decir, salir de los indicadores monetarios, ¿por qué medir todo lo que se produce en términos de dólares? Sino justamente ir a estos indicadores biofísicos. La economía ecológica los trabaja mucho, particularmente vamos a trabajar un poco con la huella ecológica, la huella de nutrientes, ¿sí? Y huella hídrica. Hay otros, digamos, o sea, son los que tuve a mano, digamos. Y un poco la propuesta de la economía ecológica es, o sea, claramente el dinero existe, estamos en un modo de producción capitalista, no vamos a negar ese indicador monetario, sino bueno. Te interrumpo un segundo, tengo una reacción media tardía, me quedé pensando en la barra de esta serie de años que vos mostrás el análisis ¿cuál fue la situación más extrema en cuanto a ese balance de absorción doméstica y exportaciones netas? ¿Tenés noción? En dólares. ¿Cuándo fue lo que más vendimos en dólares? ¿Algún año que haya sido, o algún cúmulo de años que haya sido muy diferente a esta situación promedio, digamos, de esa serie? Y es un promedio, digamos, tiene un mix de cosas. Sintéticamente, digamos, justamente todo el periodo que empieza a partir de la dictadura es cuando más pesan las exportaciones netas. En términos generales, te lo pongo así en grandes trazos, ¿sí? Porque es justamente donde crecen mucho las exportaciones, donde deja de haber una política de sustitución de importaciones, pero sobre todo hay, digamos, si quieren lo dejamos para el debate, hay una política de reducción de la absorción doméstica. No explícita, pero digo, si vos ves la pobreza, en 1975 era del 3%, hoy estás en el 40 y pico. Toda esa gente, de alguna manera, que tiene menos poder adquisitivo, consume menos, compra menos cosas. ¿Sí? Y a su vez, digamos, si agarras cualquier serie de salarios, digamos, te va a pasar lo mismo, digamos. Probablemente te encuentres casos de gente que en la década del 60 y en los 70, quizás, digamos, en los 60 o en los 70, digamos, esquemáticamente, puedes pensar que algunos hogares vivían con una sola persona trabajando remuneradamente, la vieja idea de la ama de casa, digamos. Hoy, salvo que sea una profesión muy remunerada, 90 y pico % de la gente necesita, incluso las mismas personas que trabajan remuneradamente necesitan 2 laburos o 3 para llegar. Entonces, esquemáticamente, nada, donde más estuvo abierta la economía es justamente a partir de la dictadura para acá, en términos generales. ¿Sí? Y Guilla, aprovecho que estamos en esa diapo. La absorción doméstica, ¿por qué factores está compuesta?
Esa C-I-G. C&G. Eso es lo que... Consumo privado, se llama. O sea, todo lo que ustedes compran, digamos, es consumo. Todos los bienes y servicios que ustedes compran como consumidores y consumidoras. La inversión es la I latina, que en realidad las máquinas que compran las empresas. ¿Sí? Y G es lo que se llama gasto público, que no es todo lo que gasta el Estado, sino lo que el Estado compra de bienes y servicios finales. Por ejemplo, no sé, pensemos en la universidad como parte del Estado. Cuando la universidad compra una resma, es gasto público. Pero cuando paga un salario no es gasto público. No sé, me paga el salario a mí, no es gasto público en términos de absorción doméstica, porque el gasto, digamos, yo lo que voy a ver es ese salario como consumo. Claro. Cuando Guillermo Peinado vaya al supermercado y compre lo que compre. Y una ¿Entiendes? pregunta, si una empresa compra una máquina, pero esa máquina la está importando, ¿entra en el rojito eso? Entra en el rojito, resta al rojito, digamos. Yo tengo otra duda. Dale. El valor de las exportaciones brutas, ¿qué porcentaje sería de eso? Porque hablamos de las netas hasta ahora, restadas las Sí. importaciones. Y no lo saqué, pero ponele, si tenés un 2%, ponele que llegue al 10, 15. Con toda la furia. Como para que sea una idea, el 70 y pico % del PBI es consumo. Históricamente, si se quiere. Yo tengo una pregunta. ¿Qué haces, Guille? Soy Vicky. Che, esto, digamos, que estás planteando, en relación con esto de la necesidad de exportar y no, por ejemplo, no poder pensar cambiar modelos productivos por la necesidad de determinado volumen exportable. Digamos, esto sería como mi espadita para poder decir, no, pero miren que se exporta, no termino de captar bien la cuestión económica, por eso la pregunta. Con esto yo podría ir a decir, pero si lo rojo es solamente lo exportable, ¿cuál es la justificación para no, digamos, o sea, si con estos números no cambiar el modelo, si la fundamentación es la exportación o la necesidad de entrada de dólares, digamos, vinculado al modelo productivo? Si acá lo que vos estás mostrando en realidad se absorbería, digamos, localmente, la producción. Bueno, pero ahí depende de los intereses que estás jugando. Digamos. Digamos, a ver, este gráfico, así, vos lo podés interpretar. En Argentina hay una fiesta del consumo. No te voy a decir quién dice esto, pero vos imagínate quién te podría decir esto. En Argentina hay una fiesta del consumo, hay mucha gente que, nada, está consumiendo. O sea, se compra el televisor, no sé, se va de vacaciones, ¿sí? Y en realidad, esos son todas cosas ineficientes, porque en realidad no compiten, digamos, con el resto del mundo. Y lo que le vendemos al resto del mundo, que es lo que compite, supuestamente, es re poquito. Y podríamos vender más. Y te redoblo la apuesta. Incluso como Argentina está endeudada, no sé quién la endeudó, pero bueno, no creo que vos y yo, pero bueno, ni creo que nos hayamos quedado con los dólares de endeudamiento, pero digamos, dado que está endeudada, suponete que el día de mañana nosotros asumimos el gobierno, viene Alan desde el Ministerio de Economía y dice, mira, yo tengo toda esta deuda que la tengo que pagar. Ustedes hagan la reforma productiva, todo lo que ustedes quieran, pero ustedes me consiguen los dólares. Entonces lo que te empuja es a decir, bueno, acrecentemos la parte roja. Pues yo necesito los dólares para pagar la deuda, que hay que ver cómo se generó, quién se la quedó, pero digo, si voy a entrar en la lógica de hoy tengo que pagar esta deuda, la parte roja es poquito, o por lo menos te abre esa pregunta, digamos. La ambición ortodoxa te va a decir eso, hay que acrecentar lo rojo. Ortodoxa y no tan ortodoxas algunas, ¿sí? Hay que exportar más, exportar ese rojo, ¿sí? Si querés hay una tensión entre acrecentar lo rojo y disminuir lo azul, o acrecentar lo rojo manteniendo lo azul. Si querés podrían ser como la versión más ortodoxa y semi-heterodoxa. Pero las dos versiones coinciden en que hay que aumentar lo rojo.
porque es poquito. Digamos, incluso si vas a la tele es re fácil este dato. El 98% se lo queda a la gente que vive en Argentina. Hay que agrandarlo el 2%. Ahora lo vamos a ver un poquito más. Porque, ojo que tiene mucho que ver con el indicador. O sea, si yo te quiero hacer decir que hay que aumentar lo rojo, te voy a presentar este indicador. Ahora vamos a ver si yo te presento otro indicador. ¿Sí? La respuesta que te sale es la misma. Guille, Sí. yo sumo algo a la respuesta de Vicky, para Vicky digo, porque sé también por dónde va, que es que ese 98% en azul, si bien está medido en dólares para este indicador de PBI, lo producimos en pesos, digamos. O sea, eso, nuestra economía se maneja en pesos, entonces nosotros sí o sí necesitamos ese 2%, sí o sí. Discutámoslo, necesitamos hoy, por el estado de las relaciones de poder, la distribución de la tecnología en el mundo, etcétera, obtener dólares para comprar algunos bienes de capital que no producimos acá y que solo lo podemos obtener si conseguimos dólares. Entonces, como que el problema, digamos, para eso es que ese 98% está en pesos, por más de que acá hagamos un pasaje a dólares. Un pasaje a dólares para que sea todo homogéneo, pero, digamos, en nuestra economía doméstica se produce en pesos y tenemos que salir a buscar una máquina que produce chapita, la tenemos que comprar capaz que la tenemos que comprar en Alemania, digo, algo tan simple seguramente no, pero algún producto de más tecnología lo tenemos que comprar con dólares. Creo que iba más por ahí también. Sí, igual yo también, perdón, lo que venía la pregunta es porque esto que contestaba Guille del tema de que hay que sostener las exportaciones y aumentar el ingreso de dólares, y muchas veces, digamos, nosotros los que venimos laburando en agroecología somos cuestionados por el volumen productivo que tenemos, que no es tan grande, pero por otro lado, digamos, este dato así aislado, o sea, a mí me llama la atención que por tan poco porcentaje me exijan que el modelo productivo que estamos haciendo no es, digamos, en volumen lo que se necesita. Porque también, digo, se disminuyen, vinculándolo a lo que decía Alan, las importaciones, qué sé yo, no traigo fósforo yo, por ejemplo, no sé, entonces digo, a veces viendo estas cosas uno dice, por tan poquito se hace semejante, no sé, barullo, quilombo capital de movimientos de plata y que marcan, nada, la vida de todos. Sí, yo coincido, no es mucho, digamos. Sí tiene esto que dice Alan, es particularmente central para financiar importaciones, para financiar turismo, para financiar pago de la deuda, o para, si querés ponerlo en términos más coloquiales, que la gente pueda ahorrar en dólares, o pueda fugar en dólares, que me parece que es el gran volumen. Porque justamente, si no tuvieras ese bloque rojo, la salida, la crítica productivista de Alan podría ser: no podés importar determinada maquinaria súper compleja, o capaz que no tendrías vacunas, te lo pongo así bien chicanero, no tendrías vacunas contra el COVID, ¿sí? Cuando a pagarle a Pfizer en pesos, se ríe. Igual, perdón, Guille. Quizás te quedaría sin turismo, pero ojo que te quedaría, digamos, no podrías pagar la deuda ni financiar la fuga de capitales, lo cual yo no digo que sean fines en sí mismos, pero bueno, también hay que decirlo, digamos. ¿Se entiende? Pero bueno, es como que está implícito que la deuda se paga y la fuga se financia. Por ahí se alarga mucho la discusión y ya tenía pensado avanzar y ir resolviendo. Pero respecto a lo que vos dijiste, Alan, yo tenía la misma duda de Franco, porque en el 2% de ese rojito ya están contemplada la importación de la máquina que hace la chapita. O sea, eso no habla de... Ese 2% no nos dice cuánto exportamos y cuánto importamos. Nos dice que lo que exportamos y lo que importamos es bastante parecido, pero no está diciendo cuánto. Sí. En realidad no dice cuánto, de todas maneras lo que te dice es que en realidad no hay una gran diferencia, con lo cual no exportás realmente o netamente mucho.
¿Entiendes? Sí, o sea, podés llegar a tener, no sé, igual Argentina no llega, pero ponerle capaz que China debe tener 20 de Expo, o 20 y algo de Expo. Y es una de las economías más exportadoras del mundo, digamos. En Claro, general, pero por ejemplo, lo ves todas las economías. con lo que vos decías de las vacunas, alguien te podría decir, bueno, justamente pudimos comprar vacunas porque ingresaron dólares porque vendimos soja. Sí, sí, sí. También se fugaron dólares porque vendiste soja, te lo digo yo. Y la vacuna se distribuyó de una manera y los dólares fugados de otra, creo. También la moneda de Argentina se devalúa cada rato, así que ¿quién va a querer en el mundo pesos? Eso es parte del problema también. También hay otro problema Vos que que se sos devalúa. economista sabrá mejor. No, también hay otro problema que se devalúa cada tanto porque hay devaluaciones, hay inflación porque hay devaluación y hay devaluación porque no tenés los dólares, o sea, es medio huevo y la gallina. Pero Y bueno, por el déficit fiscal recurrente de prácticamente toda la historia. Va, capaz que me equivoco. yo no veo nexo, pero después si querés lo discutimos, digamos, no hay nexo entre déficit fiscal. De hecho hubo años de ¿La superávit. inflación es un fenómeno monetario o no? No, no lo es. No es un fenómeno determinado por las variables monetarias. Después si querés la charlamos, digamos. Dale. Vamos con los indicadores físicos, huella ecológica. Si quieren agarramos un poco de ritmo y presupongo que lo conocen, pero digo, es un indicador que va a reflejar la presión ecosistémica que generan las actividades humanas, en general actividades productivas, área y tierra biológicamente productiva para producir esos bienes y servicios y para absorber los residuos. ¿Sí? Así como un proceso productivo uno lo puede pensar como un proceso agregado de valor, en realidad está agregando todo el tiempo huella, materiales y energía, y además tiene que tener en cuenta no solo el impacto de la producción, sino de la absorción también de los residuos que se generan, dióxido de carbono y demás. ¿Sí? Cuando uno hace ese mismo cálculo, es decir, la parte en rojo, exportaciones netas, expo menos IMPO, la parte en azul, absorción doméstica, consumo, inversión y gasto, mismo periodo, 1961-2013, mismo país, Argentina, ¿qué tiene? Básicamente que Argentina, pensémoslo en términos de impacto sobre los ecosistemas, digamos, a través de la huella ecológica. Del 100% del impacto, o si quieren, del 100% de las hectáreas globales, digamos, en la que se mide la huella ecológica, del 100% de las hectáreas globales que se utilizan en Argentina para los procesos productivos, el 35% casi es lo que exportamos, es para bienes que exportamos neto de lo que importamos. Y solamente el 65, 67 tiene que ver con la absorción doméstica. O sea, vemos que la parte en rojo crece un montón, ¿sí? Y la parte en azul se achica. Obviamente es una combinación, porque esto da un 100%. Con lo cual, digamos, uno puede sacar algunos coeficientes muy pavos. Por ejemplo, las exportaciones netas que realiza Argentina equivalen a 0,06 centavos de dólar por hectárea global. Pero pongamos la hectárea. Digamos. Supongamos que Argentina, por lo que exporta neto de lo que compra, recibe, no llega ni a 10 centavos de dólar por hectárea. Uno puede decir, bueno, ¿es mucho o es poco? No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea. Ahora, la absorción doméstica la pagamos a razón de 1,46 dólares por hectárea. O sea, porque podríamos pensar que lo que consumimos no es muy distinto de lo que exportamos, digamos, o sí, pero digamos, tampoco tan diametralmente opuesto. Con lo cual lo que uno encuentra acá es, primero que no es una economía cerrada. En términos monetarios sí pareciera que podríamos acrecentar ese tramo rojo. Ahora, en términos ambientales, ya un tercio del impacto ambiental es del sector exportador. O sea, no sé si centralmente hay que reducir el consumo de quienes habitamos la Argentina si queremos bajar impactos ambientales, sino que se me abre esa punta. Capaz que podemos reducir ese tramo rojo que es grande en términos de impacto ambiental.
Y segundo, problematizar si es negocio lo que estamos haciendo, aún en términos mercantiles, pónganse el parche en el ojo. Nosotros estamos pagando internamente con salarios en pesos, digamos, con todos los problemas inflacionarios, $1,46 por hectárea utilizada para producir esos bienes y servicios. Y lo vendemos a $1, no, a 10 centavos de dólar, que sería un décimo, no llegamos ni a un décimo, casi una 20ª parte. O sea, lo que quiero mostrar es cuando uno abre los indicadores biofísicos, encuentra otra cosa. Yo acá no veo una economía cerrada, más abierta. Más alimentos tenemos que producir para el resto del mundo, más todavía. Menos tenemos que consumir localmente. Si 2/3 es lo asociado a lo local, menos todavía, para exportar más a ese precio. Y hoy es el precio, después hay que ver quién se lo queda al precio, ¿no? Digo, eso es un poco lo que, digamos, como el concepto que quería introducir, que es la idea del intercambio ecológicamente desigual. Es decir, lo que generalmente te dice la economía es que todo intercambio es igualitario. Si yo le vendo a Alan un paquete de fideos a 100 pesos y Alan me lo compra a 100 pesos, el intercambio fue igualitario, el paquete vale 100 pesos. No hay ninguna desigualdad, no hay ningún tipo de explotación, yo no lo curré a Alan, Alan no me vendió nada que yo no quise comprar, ¿se entiende? Es un intercambio igualitario, a decir. Pero en realidad nosotros podemos ver que en términos ecológicos es desigual, porque las barras monetarias no tienen nada que ver con las barras biofísicas. Las proporciones son distintas. Y ahí hay una serie de consecuencias. Ese tramo rojo, digamos, por ejemplo, para los países compradores de eso, que lo compran a 2 mangos, dijimos, no llega ni a 10 centavos de dólar la hectárea equivalente, les evita extraerlo, les evita utilizar esos espacios productivos y degradarlos, ¿sí? Con lo cual podemos pensar que esos países importan sustentabilidad o que nosotros exportamos sustentabilidad. Cuando nosotros vendemos todo eso, esos materiales y energía por 2 mangos, hay alguien que se lo está apropiando, si quieren, no robando, pero tampoco nos paga mucho. Evita conflictividad. Nosotros salimos a ver si el glifosato cerca de las escuelas o no, la distancia mínima, si el glifosato es cancerígeno. Tenemos toda una serie de conflictividad. Aparece el Estado que cada 2x3 tiene que o decide reprimir o decide desarticular una propuesta o meter en cana gente. Y después te dicen que determinados países no tienen conflicto social. Claro, que compran todos esos materiales de energía que vienen con conflicto social, pero se queda. Yo siempre pongo un ejemplo, te muestran los canadienses, la policía canadiense que anda sin armas. Claro, pero la Barrick, cuando produce en San Juan o en las provincias de Argentina, está gendarmería cada 2x3 reprimiendo las protestas. ¿Dónde queda la conflictividad y dónde queda la represión? Digamos. Desacopla patrones de consumo y de producción. Yo tranquilamente puedo decir, mi país produce todo con energías limpias, no utilizo ningún combustible fósil. Y los alimentos no, los alimentos se los compra Argentina. Y los tractores en Argentina andan con combustibles fósiles. Pero bueno, mi patrón de producción es limpio. Yo produzco sin combustibles fósiles. Ah, bueno, Argentina sí quema combustibles fósiles. Yo le compro el alimento nada más. Entonces jugamos la idea de la sustentabilidad artificial. Digo, uno puede pensar que esos países son sustentables, pero en realidad porque nos están comprando incluso insustentabilidad. Nosotros tenemos todos esos problemas socioambientales derivados de eso. Y después pone algunas otras discusiones, por ejemplo, la centralidad del dinero, lo que decía Vicky, en realidad esa barra, digamos, de ese 2%, que parece central, en realidad cuando uno ve indicadores biofísicos parece otra cosa, ¿sí? Y hay un montón de discusiones que van por detrás, pero las vamos a dejar un poquito en alto. Cuando uno ve esa huella ecológica total, donde 1/3 está explicado por las Expo, lo que uno ve es que adentro de esa composición, digamos, las principales partidas, los principales elementos que explican esa huella ecológica en Argentina es la tierra de cultivo, la tierra de pastoreo, la tierra forestal, ¿sí? Son las principales categorías y, si quieren, digamos,
La segunda en importancia, digamos, individualmente, es la emisión de dióxido de carbono. Y eso es muy distinto en Argentina con respecto a los otros países del mundo. Cuando uno ve el promedio mundial incluso, el principal determinante de impacto de huella ecológica es las emisiones de dióxido de carbono. Y justamente en países como Argentina, tiene que ver con las tierras de cultivo, pastoreo y forestal. ¿Sí? Entonces, uno empieza a asociar, digamos, si se quiere, esa huella ecológica con qué actividades productivas aparentemente tiene que ver. Digo, las típicas de emisión de dióxido de carbono son más el sector industrial, transporte y demás. Estilizadamente, ¿sí? Obviamente en la producción primaria de alimentos hay emisiones de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Alguien me puede decir, bueno, la huella ecológica la inventaron ustedes, no sé, nos echan la culpa a nosotros, y sesgaron el análisis, buscaron una huella que les dé. ¿Sí? Agarremos otro indicador biofísico, agarramos la huella hídrica, que es más o menos lo mismo, volumen de agua dulce necesario para producir los bienes y servicios y absorber los residuos. Huella verde y azul y la huella gris. ¿Sí? La huella gris de la absorción de los residuos. Acá sigue siendo Argentina, nos cambia el periodo 1996-2005 porque los datos están disponibles así. Digamos, si fuera por mí lo hubiera hecho 300 años desde que llegó Colón, total da lo mismo, o peor. Cuando uno mira, digamos, la barra en dólares para este periodo, ni siquiera es el 2%, es el 1% lo que le vendemos al resto del mundo. Más cerrada era la economía, fines de la convertibilidad, principios del kirchnerismo, si se quiere. 99% absorción doméstica. Cuando miro en términos hídricos, 63% creo que era, de la huella hídrica tiene que ver con con la exportación. Neta de la importación. ¿No? Pasa que la huella hídrica de lo que importa Argentina es tan poca que casi que podría no haberlo hecho. Pero igual es neto. ¿Sí? Si quieren, del impacto hídrico, ¿sí? 2/3, no más, sí, casi 2/3, digamos, es para las exportaciones. Y solamente 1/3 casi, un poquito más de 1/3, tiene que ver con la absorción doméstica. ¿Sí? Es decir, tenemos un acueducto, digamos, metafóricamente, digamos, somos exportadores de agua, de productos altamente intensivos en agua. Nuestras expo, como para ponerlo en números concretos, a una razón de $2,27 por metro cúbico, no tengo idea si es mucho o es poco, ¿sí? Nuestras impo son a una razón de $39,93 el metro cúbico. O sea, vendemos agua con ahora 12, con billetera Santa Fe y con un montón de descuentos más. ¿Sí? Estamos en una relación que es casi 20 veces más chica. O sea, somos exportadores de agua virtual, ¿sí? Pero muy mal remunerado. Esto no es negocio. Y si quieren, en términos de absorción doméstica, la pagamos carísima en Argentina. El agua embebida. ¿Sí? De esa huella hídrica total, digamos, pero donde 2/3 son las exportaciones prácticamente, el 90 y pico % consumo de productos agrícolas, muy poquito de productos industriales y muy poquito de la huella hídrica del consumo doméstico, ¿sí? De los hogares, digamos, lo que se consume dentro de los hogares, ¿sí? Si se quiere. Con lo cual, digo, refuerza esta idea de que somos grandes exportadores de materiales de energía, con mucho impacto en términos de huella ecológica y mucho impacto en términos de huella hídrica. Y en términos monetarios, no es la época de la conquista donde se llevaban del Potosí, digamos, sin pagar nada, pero poquito. Bueno, si llegamos bien con el tiempo. Esto es, digamos, también un cálculo que hizo una estudiante de economía en un proyecto de seminario, lo que sería una tesis, digamos. Ella calculó, digamos, trabajó las exportaciones de soja para el año 2015, las exportaciones en dólares, calculó la huella hídrica o el agua virtual exportada en millones de litros
tomó digamos, porque mucha de esa agua obviamente tiene que ver con las lluvias, digamos, con los ríos y demás. Entonces ella agarró y tomó el costo en dólares de los 1000 litros de agua en ese momento que cobraba aguas santafesinas, ¿sí? Como para tener un precio de referencia, digo, no era agua embotellada, ni era en un dispenser, sino lo más barato, digamos, que dentro de un precio que digamos, no es que queremos decir que vale eso el agua, simplemente era para encontrar un precio. Y eso da un costo hipotético, o sea, si toda esa producción de soja hubiera tenido que pagar el agua a ese precio, hubiera tenido este costo de 2.000 millones de dólares, que superan los 1.500 millones de dólares del precio que obtuvimos. Con lo cual, si hubiera que pagar el agua, ¿sí?, con ese precio, que no digo que esté bien ni nada por el estilo, pero digo, si simplemente las empresas tuvieran que pagar un poquito de precio por el agua en las exportaciones de soja, hubieran tenido que pagar más que el precio de lo que vendían. No es que no ganan, sino que ni siquiera cubren ningún costo. Pierden un 32%, o perderían. Y ahí está el cálculo de 0,24 dólares por cada 1000 litros de agua virtual para el promedio del periodo 2002-2015. De nuevo, como para reforzar un poco. Incluso pensar esto, digamos, que la actividad exportadora, en este caso de la soja, tiene un subsidio impresionante que es justamente el agua que utiliza, de la cual necesita, digamos, que obviamente si quieren Argentina es rentable la exportación de soja, pero si tuviera que pagar mínimamente un costo por el agua, costo monetario, se cae a pedazos, ¿sí? Guille, una pregunta. ¿Ese Sí. agua virtual exportada, es el agua contenida en los granos que se exportan o el agua que consumió todo el ciclo del cultivo? ¿Y qué agua Todo es? el ciclo de cultivo. O sea, la idea es, digamos, desde la nada hasta que tenés el poroto de soja en el barco, cuántos recursos hídricos se necesitaron para que crezca la planta, digamos, para el proceso de, no sé, transporte, para el proceso de lo que sea. En la industria frigorífica, por ejemplo, entra el agua que necesitas para el lavado de las carnes, digamos, y también el agua que necesitas para absorber los desechos, ¿sí? Bien. Ahí está el agua gris. Sí. Eso siempre me genera duda cuando se habla del agua que consume la agricultura. Que dice, la agricultura consume no sé cuánto % del agua que se usa en el mundo. Pero ese agua se cicla. O sea, Sí. la consumió la agricultura y la consumió la plantita, el pasto que vos tenés en tu casa. Como que ahí no me cuesta entender si ese agua se está exportando. No se está exportando físicamente. No es que el río Paraná se secó, vamos a ver, un término muy maquiavélico, no es que se secó por los porotos de soja que se fueron, ¿sí? De todas maneras, la huella hídrica tiene la parte gris, que esa parte gris, digamos, muchas veces, digamos, quizás en la producción de soja no tanto, pero en otras actividades sí, vos necesitas un gran volumen de agua para absorber los residuos, ¿sí? No sé puntualmente si estamos hablando de agroquímicos o agrotóxicos, digamos, porque ahí ya no es un problema de cantidad de agua para diluirlo, sino que es un problema de los impactos que genera. Pero vos podés pensar que en realidad no exportamos el agua, podría decir. Pero yo sí te podría decir que aquel que compra la soja puede vivir en el desierto. ¿Se entiende? O sea, no le vendimos el agua, no se la exportamos, pero más o menos. Yo puedo vivir en el desierto y consumir soja, trigo, maíz, digamos, cosas que no obtendría, digamos, de la propia naturaleza. O también, aun si fuera un país con recursos hídricos de alguna manera, como por ejemplo China, digamos, también aparece una discusión de si te permitió elegir para qué usar los recursos hídricos, por ejemplo, para producir arroz. O sea, China depende de nosotros para comprar soja, pero no para la producción de arroz que consumen los chinos y las chinas, y con lo cual hay un tema de soberanía, digamos. Pero también, ojo que
la lógica de producir soja, soja, trigo, maíz, con tantos contenidos hídricos, también te va generando un montón de problemas en términos de ríos que se desvían, en términos de un montón de cuestiones que van asociadas, ¿sí? Obviamente el indicador biofísico no te lo va a mostrar, pero si vos sos exportador de agua virtual, de agua embebida o de agua tácita, si querés, también eso te va presionando a determinadas transformaciones ecosistémicas, a dragar el río Paraná, a un montón de cosas que van asociadas con eso. Que también te puedo decir eso, digamos. El país que compra soja no tuvo que dragar los ríos para que salgan. O sea, ahí también tenés... Y eso no lo vas a ver en la huella hídrica estrictamente, porque no... Sí, el dragado tiene algún impacto. Sí, mi duda era simplemente entender de qué se hablaba cuando se hablaba de agua virtual. Si era la que estaba en el grano o era un cálculo mucho más complejo. Se supone que es todo el proceso, ¿sí? Esa es la idea de... Porque justamente, digamos, a la inversa, vos podés decir, bueno, yo me compré una virome. La virome no tiene impacto ambiental, porque no consume agua, porque no sale de la tierra, ¿sí? Bueno, sí, pero para producir una virome igual se usa agua, o se usan productos que utilizan agua, las tintas, digamos, para hacer un plástico, no sé, va a tener algún proceso de enfriamiento con agua, digamos, hay todo un impacto hídrico, que lo puede tener una compu, un pendrive, no sé, lo que sea, ¿sí? Por ahí sí la huella hídrica es como que a veces se la usa como que exportamos agua y da la sensación de que en el barco va agua, y vos me podés decir, no, el ciclo hídrico asegura, digamos, que el agua sigue acá. Pero igual desde el otro lado se están evitando todo eso. Se están evitando utilizar agua. Entonces es como que la exportaste de alguna manera. ¿Sí? Perdón, y no distingue entre agua de precipitación ni de regadío, nada. O sea, es el agua que se usa y punto. Sí, en realidad distingue. Yo acá no lo bordé, digamos, pero tenés la huella verde, que si no me equivoco es la de lluvias, la huella azul, la que tiene que ver con los cursos de agua, y la huella de gris, que es la de absorción de los desechos. Argentina, por ejemplo, tiene muchísima huella verde. O sea, mucho tiene que ver, obviamente, con las lluvias. No con los cursos de agua, que quizás tenga que ver más con la producción vitivinícola, por ejemplo. Una cuestión así. ¿Sí? Términos genéricos, digamos. No soy un especialista en indicadores biofísicos. Pero bueno, un poco la idea es esa, digamos. Problematizar, digamos, lo que aparece a partir de la dimensión monetaria. Quizás sí el que responde un poco más a donde iba Facu, me parece que es la huella de nutrientes, que justamente lo que trata de reflejar son los nutrientes que efectivamente se extraen de un suelo y que sí viajan con el poroto, o con el grano, o con lo que sea, ¿sí? O que viajan con el pendrive, digamos, ¿sí? Hay algunas estimaciones de esa huella de nutrientes, es decir, tratar de pensar todo en términos de nutrientes, de los macronutrientes, creo que son nitrógeno, fósforo y potasio, creo que era, que después obviamente requiere muchas veces una reposición artificial, digamos, por lo menos bajo la lógica de la producción en escala, digamos, y la producción industrial. Esa huella de nutrientes en general está calculada directamente para los productos que directamente utilizan nutrientes, digamos, no sé, por lo menos yo no la he visto calculada para los bienes industriales, con lo cual no permite hacer este juego del intercambio ecológicamente desigual y demás. Pero nada, esta es una tabla de nutrientes, digamos, los coeficientes por tonelada, si no me equivoco era, y digamos, lo que uno puede ver es que la soja es la que más nutrientes extrae en términos generales de todos los cultivos que se realizan en Argentina. En alguno tiene menos, pero en términos generales es la que más nutrientes extrae, ¿sí? Y por ejemplo, un estudiante hizo la estimación, pongamos que, porque en realidad esos nutrientes se extraen del suelo y se debieran reponer si uno los extrae del suelo, pero también podrían no reponerse. Uno podría jugar a consumirse el capital de nutrientes que tiene un suelo, ¿sí? Entonces él hizo una estimación. Supongamos que los reponen en la misma medida que se extraen, ¿sí? Uno tuviera que pagar, comprar los nutrientes y reponerlos artificialmente. ¿Sí? Hay otras formas de reponerlos, está claro,
Ahí viene la agroecología, pero bueno, trabajemos la no agroecología, digamos. Entonces agarró los requerimientos de nutrientes en kilos por tonelada, los sumó, son 144 kilos por tonelada. De cada 1000 kilos, 144 son de nutrientes, digamos, equivalentes a nutrientes. Les puso un precio estimado, buscó el precio más barato dentro de los precios existentes, digamos, ahí tuvo una cuestión de la capacidad de fijación y demás, pero siempre tomó los escenarios de mínima, o sea, suponiendo que todo lo fija el suelo, que no hay pérdida, o sea, el mejor escenario posible. Y lo que me interesa mostrar es que, básicamente, del precio que se obtiene, digamos, esto era para la soja también, campaña 2014-2015, el 15% del precio de la soja es lo que se llama renta ambiental. Es el equivalente a los nutrientes que se extraen del suelo si los tuvieran que abonar. O sea, si uno dijera, bueno, por cada nutriente que se extrae hay que reponerlo artificialmente, bueno, un 15% del precio tendría que ir a eso. Digamos, no quiero generalizar, pero digamos, algunos establecimientos productivos obtienen el 30% es la ganancia. ¿No? Con lo cual la mitad de la ganancia en realidad son nutrientes que no se reponen muchas veces. ¿Sí? Después habrá distintos escenarios, pero lo que me interesa mostrar es que el tema de los nutrientes es central. No es algo que uno diga, bueno, son algunos nutrientes que se pierden, sino que incluso si lo tuvieran que pagar, sería un costo importante. Digo, no sé, la 125 y toda la discusión del gobierno con el campo en su momento era por un aumento de retenciones del 5%, capaz. Todo un 15%. ¿Vale? 3 veces más. ¿Sí? Y por último, quiero cerrar con una idea de, bueno, esto no le conviene a nadie, lo que está pasando no le conviene a nadie y todo el mundo, porque también uno puede llegar al escenario apocalíptico de, bueno, esto es todo un desastre y a nadie le conviene nada y no sé por qué pasa esto. Simplemente les traje la idea del intercambio ecológicamente desigual para huella ecológica para todos los países del mundo del 61 al 2013. ¿Sí? Vamos por partes. Fíjense que Argentina está en el cuadrante de abajo a la derecha. Cuadrante de abajo a la derecha, el eje horizontal son los dólares. Argentina obtiene esta cantidad de dólares, Rusia obtiene más dólares en el periodo este. Y lo que tenemos en el eje vertical son las hectáreas globales exportadas. O sea que Argentina tiene un resultado negativo en términos de materiales y energía, por eso está en el cuadrante de abajo, digamos. O sea, exporta materiales y energía al resto del mundo, agarra ese sistema natural y lo está reduciendo, de alguna manera, porque está extrayendo materiales y energía, se lo está vendiendo al resto del mundo, que ahora vamos a ver quién es el resto del mundo en términos generales. Pero uno podría decir, obtiene dólares. Vende sustentabilidad, obtiene unos dólares. Fíjense que Rusia en el mismo periodo casi que exporta la misma cantidad de huella ecológica, pero obtiene muchísimos más dólares. ¿Sí? Digo, no es que Rusia no exporte sustentabilidad, pero por lo menos hizo unos mangos más en el camino. ¿Sí? Canadá, también uno podría pensar, ojo que Canadá exporta muchísimo más que Argentina en términos de huella ecológica y no obtiene tantos dólares más. ¿Sí? También es uno de los grandes proveedores a nivel mundial de sustentabilidad. Luego tiene este cuadrante, donde está Australia, muy cerca del eje. Este cuadrante son los que exportan materiales y energía, pero encima pierden dólares en el camino. Y ahí aparece Australia, digamos, que es un gran exportador y perdió algunos dólares en el camino. O sea que ni siquiera, encima Australia pierde dólares, digamos. Un gran proveedor, pero esto es balanza comercial. Después la balanza de pagos, o sea, todos los dólares que entran y salen, tiene que ver también con la parte financiera que no está acá. Tranquilamente, en el caso de Australia, puede que el sector financiero esté proveyendo de dólares. ¿Sí?
Y luego tenemos en el pedazo de arriba, por lo menos en términos ambientales, los que se benefician, los que compran. Tenemos el cuadrante, digamos, de la izquierda, ¿sí? Los que compran materiales y energía, por ejemplo Estados Unidos, ¿sí? Pero en el caso de Estados Unidos pierde dólares. O sea, en términos de materiales y energía compra mucho, pero pierde dólares en el comercio internacional. Y acá le respondo a mi compañero de que siempre la inflación es un fenómeno monetario. ¿Cómo hace Estados Unidos para tener semejante déficit comercial durante 50 y pico de años? Imprime dólares y no tiene inflación. O sea, la inflación no es siempre y en todo lugar y en todo momento de la historia un fenómeno monetario. Si no agarran Estados Unidos, tiene déficit comercial y déficit fiscal. Desde la década de los 70s, 80s. Y no tiene inflación. Y no fue el año pasado. Tiene inflación hace rato. Es más compleja la explicación. Hay una nube de puntos que no me interesa. Reino Unido, otro de los grandes compradores, digamos, de sustentabilidad, que pierde dólares. O casualidad, el Reino Unido nunca quiso entrar a la zona euro, con lo cual siempre se quedó con la libra. ¿Por qué? Porque justamente necesita emitir libra. Y es otro caso de país que emite libra, emite moneda y no tiene inflación. Ya tengo dos casos. Lo que pasa es que me da que son países centrales. Me parece que tiene que ver más con eso que con la emisión de dinero. Y el cuadrante derecho, que es el que más representativo es, son los países que compran materiales y energía y encima acumulan dólares. O sea, hacen un negocio bárbaro. Básicamente los que compran muy barato, en términos de impacto ambiental y dólares que obtienen, y venden muy caro en el sentido de que venden productos con bajo impacto ambiental y con un alto valor monetario. Quienes tenemos: Japón, China, Alemania y otro grupo de países, ¿sí? No quiero entrar en detalles, pero Argentina está en esta zona, digamos, que uno podría pensar que son los proveedores de sustentabilidad, cuyo negocio de alguna manera es vender materiales y energía a cambio de dólares. El problema que tiene Argentina es que después los usa para pagar deuda o fugar capitales, con lo cual ni siquiera permite acumular para un proceso de industrialización o algo por el estilo. Esquemáticamente están los países que acumulan materiales y energía a una costa de perder en términos monetarios, pero justamente porque son los países que imprimen las monedas mundiales, digamos, ni siquiera tienen inflación, ni siquiera tienen todo ese tipo de problemáticas. Y después están los grandes ganadores, porque esto la verdad que compran materiales y energía y es como que en un punto compran materiales y energía y todo el mundo les paga, netamente les termina pagando por comprar materiales y energía. Que suelen ser países que te plantean que están, por ejemplo, en el caso de Alemania, están haciendo una transición ecológica, políticas ecológicas. Alemania va en contra de la obsolescencia planificada. La pregunta es dónde compra las cosas Alemania y a qué precio. Y a qué precio vende las que hace. ¿Sí? Nada, el mundo es muy heterogéneo y hay mecanismos. Esto es lo que se llama el subsidio socioecológico. No quiero entrar, así ya cerramos. Pero en realidad lo que uno puede pensar es que hay grandes países que subsidian, que son los que están acá abajo. Australia, Argentina, Canadá, Rusia, Arabia Saudita. Que en realidad son los que subsidian a los países centrales. Y acá damos un poco la vuelta a la tuerca y aparece la idea de la creencia ecológica. Ojo que Argentina, digamos, Estados Unidos no subsidia a Argentina con el préstamo del fondo. Argentina subsidia países como Estados Unidos a través de las exportaciones. Bueno, les dejo ahí. Simplemente con esto ya creo que les tiré 80.000 datos, pero bueno, nada de eso. Bueno, Facu, ¿qué querías decir? Perdón. No, hoy estoy cuestionador, parece que me van a tomar por defensor del agronegocio y la exportación de soja, pero no, es para entender un poco mejor siempre que escucho las charlas y he hecho los cursos de economía con vos, Guille, y me quedo con muchas preguntas, lo cual está bueno. Pero hago como una crítica al trabajo ese de la exportación de soja y de los nutrientes que casualmente, si hubiese sido con otro cultivo capaz que iba mejor, pero
con la soja, si puedo volver a esa diapo, que vos ponés que se exportan 80 kilos de nitrógeno por tonelada, cuando en realidad cerca del 60% de ese nitrógeno se fijó de forma biológica, o sea, no se extrajo del suelo. Y justo el nutriente más caro de esa ecuación. O sea que habría como que... Sí, es más barato, es más grande, pero es más barato. Digo, es el que más renta, no el más barato, no el más caro, el que más renta generó. Sí, a ver, son indicadores, yo no quiero entrar en la discusión, imagínense, yo soy economista, o sea, no te voy a discutir si el nitrógeno se fija o no, o de dónde sale el dato, digamos, pero un poco la idea es, digamos, defensa, digamos, del cálculo, que tiene un montón de supuestos, digamos, cuando fuimos haciendo y yo le iba ayudando, le ayudó un ingeniero agrónomo, hay un montón de supuestos por detrás, siempre tratamos de buscar los escenarios más conservadores, digamos, porque esto lo podríamos haber hecho con otros precios, con otras, y te da distintas. Pero de todas maneras, ahí hay una idea de renta ambiental que me parece que es muy interesante. Que incluso también es contra, a ver, porque muchas veces se dice, y a mí no me pueden obligar a reponer nutrientes. ¿Por qué me van a obligar? ¿O por qué sería relevante? Y en realidad es relevante porque se está consumiendo el capital. Si uno produce soja, trigo, maíz, lo que sea, extrae nutrientes y no los repone, es más o menos lo mismo que estar quemándose el capital. Digamos, ¿qué te dicen en una empresa? Cuando vos pones una máquina a funcionar, bueno, tenés que mantener el capital constante. La capacidad productiva la tenés que mantener constante. La reposición de nutrientes no sería más que mantener la capacidad productiva del suelo, aún pensándolo como un mero productor de bienes y servicios, digo. No estoy hablando de ecosistemas ni de nada por el estilo, digamos. Aún mercenariamente tendrías que reponer nutrientes. Y no es algo que uno dice, tendría que pasar porque quiero que los ecosistemas se mantengan y demás, sino hasta por la misma lógica del proceso de producción capitalista. Si no te estás comiendo... Sí, yo comparto igual, Guille, estoy de acuerdo que estamos exportando nutrientes gratis o muy baratos. Pero también me surgía la comparación respecto al agua, cuando nosotros evaluábamos todo el agua que pasaba por la planta, y no importaba si se iba en el grano o no, ¿por qué no se hace eso con los nutrientes también? Porque de los 80 kilogramos que se exportaron de nitrógeno, también hay un montón de otro nitrógeno que estuvo en la planta y no se exportó. Nada, preguntas que me surgen al ver los estudios de esto ya por segunda o tercera vez y como que voy complejizando el análisis. Pero está bueno. Estamos de acuerdo. Números más, números menos, se está exportando ese nutriente y después lo terminamos pagando en dólares para reponer. Hay algo interesante que estaba elaborando una chica, pero al final no lo terminó, es que muchos de esos nutrientes encima son importados. O sea, lo cual, en términos ecosistémicos es una locura, pero aún en términos monetarios es una locura. Exportar para importar es como... se vuelve bizarro, aún en términos... pónganse el parche mercenario en el ojo y todavía es bastante irracional. Bueno, voy a ser de moderador y también voy a invitar a los estudiantes, digamos, hay muchas preguntas de parte de la cátedra misma, que ahora las vamos a ir habilitando, pero bueno, nada, también si los estudiantes tienen ganas de hacer algún otro aporte, consulta, lo que sea, estaría bueno y voy a acá ponerme la gorra y serán priorizados esos aportes o preguntas. Después preguntaremos ahí también desde la cátedra, pero si alguno tiene alguna duda, por favor levante la mano que aprovechémoslo ahí. Ahí hay dos, creo que Pablo y Eugenio. Sí. Son de la cátedra, son internos, así. Bueno. Entonces van al final. Sí. Bueno, si nadie más pide, entonces le cedo la pregunta. A ver. Esperen que les voy a ver a todos.
No veo quién me levanta la mano. Pablo de Ojo y alguien más que levantó la mano. Bueno, Eugenio que había levantado la mano y después Pablo. Salvo que le hayas bajado, Eugenio. No, la bajé por si querían preguntar alguno de los chiques ahí, de alumnos, pero no sé, evidentemente no. Lo mío por ahí es más comentario que pregunta, no sé, tipo reflexión. Una es que todos estos son recursos naturales, ¿no? El agua, los nutrientes, y por ejemplo el petróleo también es un recurso natural. Y el petróleo se cobra, se paga y sale muy caro, ¿no? Y gran parte de los costos que evalúa un productor a la hora de producir es cuánto le cuesta el petróleo, o sea, la nafta, la movilidad y todo eso. Sin embargo, los nutrientes no los cobramos y son un recurso natural que usamos para producir. Y más elemental aún que el petróleo, porque uno se puede utilizar todo lo que quiere el petróleo, pero si no tiene el nutriente para formar la estructura de la planta, no tenemos nada. Y la otra es el agua, que cuando vos hablabas yo pensaba, hay un montón de agua que se usa para producir ese grano, que no se utiliza y que se contamina además y que va a parar a otros cursos de agua que muchas veces quedan inutilizados, por ejemplo con el proceso de eutrofización, que es agua que no está contabilizada ahí, que es agua que se contamina por procesos por excesos de nutrientes, digamos, que queda inutilizada para el ser humano y también para el ecosistema natural, ¿no? Entonces, bueno, es súper complejo cuando uno se pone a contabilizar y entiendo estas medidas entiendo tu objetivo, Guille, de lo que nos querés transmitir. Uh-huh. Sí, ahí yo te agregaría dos cosas. Una en relación al agua, que siempre nos cuestiona con buena fe Macarena Vázquez, es que cuando uno ve la huella hídrica, por ejemplo, ella lo que plantea es que en la región pampeana, donde tenés justamente lluvias, digamos, abundantes, la región alrededor de Rosario, la región pampeana, en realidad ella lo que muestra, digamos, lo que ella siempre nos marca es, fíjate que hasta estamos produciendo soja que es la que menos agua absorbe, y en realidad eso nos implica, por ejemplo, entre otras cosas, las inundaciones. Entonces, digo, lo que me interesa mostrar, por un lado, es esa huella hídrica que uno dice, tendría, digamos, una opción que diría uno, bueno, tiene que ser menor. Pero ojo que depende de la región en la que estés. Capaz que en esta región tendría que ser mayor o tendría que haber ecosistemas más naturales, digamos, que fijen más agua, que absorban más agua o que retengan más agua, ¿sí? Y al contrario, no avanzar con la soja. Pero todo ese proceso, digamos, de sojización no tuvo nada que ver con si la soja fija o no fija. El precio de la soja es rentable, se exporta. Y fíjate que te da muy pocos dólares por metro cúbico, digamos. Con lo cual, digamos, es como que de alguna manera lo que me interesa mostrar es que digamos, como que los sistemas naturales están siendo condicionados por la lógica de que es rentable económicamente o no. Y justamente estamos tratando que luego los ecosistemas se comporten en relación con eso. Después queremos que no haya inundaciones, cuando justamente estamos plantando soja, que encima de lo que podemos plantar es una de los que menos agua retiene. Y por el otro lado, con el tema del petróleo, que si bien uno puede decir está pago, digamos, y los nutrientes no dejen de tener presente que en realidad el precio, por más que exista, no refleja alguna cuestión ecológica o ecosistémica, sino que es una relación, si querés, en el mejor de los casos, de oferta y demanda. Digo, porque fíjate el precio del petróleo que, no sé, pasa de $70 a un máximo histórico de 100, y en el medio de la pandemia pasó a estar con precio negativo. Voy a decir, pero, o sea, claramente, digamos, más allá de las explicaciones que te pueda dar y demás, no tiene nada que ver con los ecosistemas, el impacto ambiental, la huella de carbono, ni nada. Pues no puede explicar que un precio pase de $100
el barril a que te paguen porque te lleves un barril de petróleo. Lo pongo como ejemplo claro de que aun si hay un precio, ojo que ese precio no tiene ninguna conexión con nada más que con la estructura de mercado y con negociaciones que no tienen ninguna cuestión ecológica ni nada por detrás. Entonces también es como que esos precios, no sé hasta qué punto reflejan algo. Y agrego con eso, por ejemplo, el tema de la tasa de retorno energético, que es una cuestión que no laburé y que ahora me doy cuenta que podría haber traído algunos indicadores. Por ejemplo, todo lo que son los biocombustibles tienen tasas de retorno energéticas muy bajas. O sea, en realidad estás metiendo mucha energía para obtener poca energía en ese balance, con lo cual, digamos, energéticamente no es una alternativa, digamos, pero bueno, ahí aparece justamente el tema de los precios. Si yo te cambio los precios por alguna legislación o por un contexto de que se está acabando el petróleo, voy a terminar haciendo biodiesel o bioetanol, aun cuando la tasa de retorno energética puede llegar a ser cercana a 1. Porque si la energía que yo obtengo se vende más caro que la energía que yo compro, es negocio. Aunque energéticamente fuera un desbalance, fuera un balance negativo. Porque si una energía, incluso si una energía es gratis y la otra la cobro, va a haber negocio aunque el balance te dé negativo. Entonces, los precios, yo soy medio crítico de la idea de poner los precios en ese lugar, porque los precios no tienen nada que ver, no tienen conexión con ni siquiera están mirando el impacto que pueden generar o si profundizan una tendencia o la contraponen. Tienen otra lógica. Bien, paso la palabra a Pablo. Bueno, yo me acoplé un poco más tarde, pero bueno, muy interesante lo que pude ver. Yo tenía un par de comentarios, bueno, venían de la mano también un poco de justo lo que estaban mencionando del tema de precios, porque bueno, un poco para salir de esta angustia de ver cómo se la pida toda posibilidad de exportar o de obtener divisas, un poco, vale, haberlo leído por otro lado, he visto planteos donde, bueno, mirando los exportadores o los productores de alimentos, uno ve que, bueno, los mercados no podemos comparar un país así individual como Argentina y aparte al nivel que produce, más allá de que es un gran productor mundial en muchos de estos cultivos, uno ve que Estados Unidos no representa un país comparable, sino que también uno puede pensar lo que es ahora no me sale, el mercado de América del Norte, digamos, el ALCA sería. Europa es todo un bloque, que también, bueno, lo podemos considerar como otro bloque comercial en cuanto a los alimentos, y bueno, China ni que hablar. Por lo tanto, digamos, a la hora de poder ver cómo se forman los precios, en este caso de los commodities, está claro que si uno junta Brasil, Paraguay, hasta Bolivia y Argentina, ve que son los mayores productores mundiales todos juntos. Por lo tanto, digamos, esa unión sigue estando presente, digamos, ese intercambio desigual originario en este tema de los commodities y de los precios. Y un poco saliendo de que los precios por ahí lo establece el mercado. Ay, te silenciaste, ¿eh? Te silenciaste, Pablo. Te muteaste, Pablo. Lo puse con el pad, si quieren. Que los precios se establecen y son, digamos, actores dentro de ese mercado que establecen los precios. Por lo tanto, digamos, una unión de países, en este caso sería de Sudamérica, está claro que podría hacer fuerza porque al ser productor, los mayores productores pueden establecer, digamos, el valor de ese precio y ahí poner los intereses. Por eso yo lo planteo porque es un problema político en primera instancia.
Y una vez que se puede establecer los precios, ahí se puede exportar. Y ni que hablar de tener una economía de las grandes del mundo como es Brasil, a la hora para salir de esta discusión sobre una moneda estable, que uno dice no puede ser que no haya una moneda estable y unís todo el bloque este que estoy mencionando. Está claro que el Banco Central de Brasil puede sostener una moneda estable regional, al menos para los intercambios a este nivel. Entonces, digamos, creo que sí, ese subsidio de los países productores que vos mencionabas viene un poco por ese lado, hasta es llamativo que también Australia termine perdiendo en esa, pero bueno, no, ¿qué pensabas vos de esa posible salida que no es tan alocada? Porque bueno, esa posibilidad de un banco central o medidas de esa escala, porque hay un problema acá de la escala de cómo se comercializa y cómo se pueden terminar imponiendo los intereses, como bien decía Eugenio, de que no se están vendiendo los nutrientes, digamos, no se está poniendo un precio. Bueno, eso es cuestión de que alguien lo haga, pero es que se puede hacer y yo creo que se debería, es la discusión que hay que tener. No sé, tiraba ese planteo, pero a ver, me interesaba saber cuál era tu opinión, si eso es posible. Sí, a ver, yo creo que, digamos, el neoliberalismo, a ver, voy en términos más generales, el neoliberalismo tiene como eje y tuvo como eje la individualización, la que nos pensemos con individuos, que justamente que vayamos a esa lógica de competencia entre nosotros, digamos, que yo quiera tener más que vos, más que María Lourdes o que Eugenio, y que nos pensemos como, digamos, como individuos que justamente en realidad somos interdependientes. Pero bueno, no, digamos, el neoliberalismo nos dice que nos piense como individuos, la meritocracia, toda la historia, digo. Y a nivel de los países se reproduce lo mismo. O sea, Argentina hoy está negociando la deuda y está viendo si hace un canje de deuda por naturaleza, y Brasil, como no está negociando deuda, mira para otro lado y te va a decir, mira, mis intereses no son esos. Y a su vez en términos de provincias lo ves. Digamos, o sea, después discutimos qué posición tenemos, digamos, pero yo qué sé, el gobierno nacional prohíbe la exportación de carne y Santa Fe se enoja y el resto de las provincias no se enojan, digamos, o algunas otras. O sea, las provincias están jugando individualmente también. Y están, digamos, y pensemos que incluso los municipios están jugando individualmente. Rosario está viendo cómo promueve la llegada de un capital X y Puerto General San Martín está viendo cómo promueve que la terminal portuaria se expanda o no, desconectada del municipio de al lado. Ya no te digo de la provincia de norteña de Jujuy o de una provincia de Bolivia, sino del municipio de al lado. Digamos. Contrapuesto con eso, digamos, las empresas transnacionales cada vez son más globales. Luego está yendo una lógica donde los estados, las personas, por un lado, y los estados cada vez se piensan más individualmente. Con las vacunas se vio en un determinado momento, querían ir a comprar los intendentes, querían ir a negociar contra una empresa transnacional que venda a nivel mundial. O sea, si yo soy la empresa transnacional, sí, que vengan de intendentes, o sea, las gano todas. Digamos, estoy negociando contra. Justamente yo acumulo poder como empresa transnacional y del otro lado se disgrega el poder. Yo creo que algo muy interesante para pensar es eso, digamos, cómo se construye agendas comunes en la región. No sé si lo de un banco, no quiero entrar en el tema de la inflación, yo sé que es un tema, pero digamos, para la cátedra libre de agroecología monetaria, digamos, si quieren, digamos, discutir el tema de la inflación, no sé si es una alternativa, si es una solución o no, pero lo que digo, es un montón de negociaciones, los países están yendo individualmente y eso es justamente lo que nos socava, porque Argentina no puede decir, bueno, no sé, busquemos algún mecanismo de compensación, aunque sea monetario, por los nutrientes. Porque ¿qué te dice Paraguay? No, yo no lo... Cómprenme la soja a mí. Y terminamos todos devastando nuestros ecosistemas justamente porque estamos compitiendo a nivel país, a nivel provincia y a nivel municipio. Comuna. Están compitiendo para ver dónde se produce
soja o dónde se hace. Entonces yo creo que hay algo de eso de ir en contra de esas lógicas, digamos, y empezar a pensar, digamos, yo creo que el retroceso de lo que fue la UNASUR, con todas las críticas que uno le puede hacer o no, pero ojo, es un tema complejo, porque es como que perdés la proyección de un instrumento donde uno pudiera negociar más como bloque. Por algo la Unión Europea armó un bloque con países que se estuvieron, digo, durante todo el siglo XX se estuvieron baleando y generando guerras. Y dijeron, bueno, ponemos a Alemania, con todo el pasado que tiene Alemania, pero lo metemos en el bloque. ¿Por qué? Porque Alemania sola, o Francia sola, no es lo mismo que la Unión Europea. Y aún los países más pequeños, como España, como Italia, o los medios, digamos, ganan poder si están dentro de la Unión Europea. Tampoco es que nos solucionan todos los problemas, también tienen sus lindos quilombos en la Unión Europea, pero negocian de otra manera. Nosotros vamos con una lógica de negociación muy individualizada y de hecho las rondas de negociación, todos son país a país. Y ahí es donde vamos a perder, está claro. Sí, clarísimo. Sí. De hecho, agrego una sola cosa más. Yo que no lo traje, Alan me dijo que lo traiga, pero yo no lo quise traer porque pensé que no iba a llegar con el tiempo. Esto del intercambio psicológicamente desigual que yo les mostré para Argentina, se da para todos los países de América del Sur. O sea, esto que yo les mostré de que vendíamos a 0,06, si vamos a Perú da más o menos lo mismo, si vamos a Colombia da más o menos lo mismo, no es soja, no son nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, pero es café, o es minería, o son otros minerales, si vamos a Chile es el cobre, y no sé, la producción vitivinícola, lo que sea. Pero toda la región tiene un intercambio ecológicamente desigual, con sus particularidades regionales, por los ecosistemas, pero ninguno sale ganando. Guille, perdón, te interrumpo. A ver si circulamos un poco la palabra entre los estudiantes. Por ahí acaparamos un poco, nos pusimos medio los organizadores, los docentes de la cátedra como en rol de estudiante, porque nos surgieron muchas dudas. Pero nada, que aprovechen por ahí la formación que tenemos nosotros en agronomía, de economía, es muy desde la economía clásica, vemos oferta, demanda, o sea, todas las leyes más, como si fuese una ciencia exacta. Y bueno, en licenciatura directamente no hay economía, así que seguramente haya muchas preguntas, muchas inquietudes y aprovechen para preguntar o para opinar. Y yo iba a decir lo mismo. Y si no, vamos a un recreo para descansar la cabeza, activar el mate o reactivar el mate. Y después volvemos, capaz que si se nos ocurre alguna duda, Guille va a seguir acá, creo, ¿sí? ¿Sí? Bien, Guille va a seguir acá y para responderla. Después de la vuelta del recreo vamos a hacer un laburo de taller grupal. Vamos a mezclar un poquito los grupos porque un par se tuvieron que retirar, pero bueno, también en esos talleres se van a encontrar los grupos de los trabajos integradores finales. Así que bueno, si no tienen ninguna duda ahora, hacemos un recreo hasta las 5:10. ¿Les parece? Equipo docente, sí, yo estoy con las caras, bueno. Sí, igual estaría bueno escuchar a alguien. A ver qué, o por lo menos digan si no entendieron nada. Bueno, voy a tirarme al agua, permiso. A mí la economía es algo que me cuesta un poco, sumado al puerperio, así que pido buena onda. Yo no entiendo en el material, por ejemplo, que nos pasaron para leer, por qué un país importa algo, por ejemplo, no sé, oro, para después exportar oro. No entiendo esas dinámicas de importación, exportación que hacen, no sé si es una cuestión política, económica, pero no sé, o sea, no sé si viene mucho al caso, es
me perdí un montón de veces a lo largo de la clase, estuvo súper interesante, Guillermo, me encanta cómo das, pero me costó seguir el hilo, la verdad. Ah, no pasa nada. Primero que con el puerperio, más que bien, digamos, yo acabo de ser padre hace 2 meses y medio, así que también te reentiendo, digamos, por segunda vez. No estoy, digamos, amamantando, pero peor encima, digamos, si estás amamantando y demás. Así que nada. Después la economía es así, es bastante molesta, digamos. Y nos cuesta, aún cuando tratamos de bajarla y como sacarla de ese lugar, usamos vocabulario específico. Yo me doy cuenta que absorción doméstica no sé ni para qué lo pongo, cuando en realidad podríamos ponernos en alguna categoría más básica, digamos, o algo más representativo. Esto es un lenguaje, digo, y también es una discusión dentro de la economía. ¿Por qué tenemos un lenguaje específico que la mayoría de la gente no lo vio nunca? Digo. Y está bueno el ejemplo que vos mencionaste de por qué alguien podría comprar oro para vender oro. Digamos. En realidad, cuando uno ve, por ejemplo, Argentina, toda la minería, en gran mayoría es minería canadiense, son empresas transnacionales canadienses que extraen minerales en Argentina y que lo exportan a Canadá. Entonces ahí uno podría decir, bueno, capaz que porque Canadá no tiene oro, pero sin embargo las mineras canadienses son las grandes empresas transnacionales de minería porque Canadá tiene mucho oro, tiene muchos minerales. De hecho, la bolsa de comercio de minerales, de oro, plata, está en Toronto. O sea, claramente no es un país que biológicamente o ecológicamente necesite el oro, porque no lo tiene. Primera cuestión, además de que el oro, creo que nadie come oro, digamos, pero bueno, digamos, no lo necesita, digamos, no es porque no lo tenga, sino porque justamente lo que hace es comprar oro como materia prima, el grano de oro, la pepita de oro, lo que sea, o el bodoque de oro, digamos, y lo que hacen en Canadá es justamente industrializarlo. Es lo que habitualmente se llama agregarle valor. En el caso del oro podría ser darle forma de lingote. O sea, no sé cómo se hace, pero supongo que se calienta y se pone en un molde y queda con la forma de un lingote de oro. Debe ser un poco más complejo, lo tiro así como si fuera una pavada, hacer fundir oro, pero no creo que sea tampoco un proceso donde haya ingenieros informáticos trabajando. Y en realidad lo que hace en ese proceso es ganar en términos monetarios, porque compra oro en crudo, no sé, ponele que a $100 el kilo, y lo vende como lingote de oro a 200, 300 dólares el kilo. O sea, agrega valor monetario, gana plata, pero a su vez algo muy importante. ¿Por qué uno puede decir, bueno, pero por qué no lo hacen con el oro canadiense? ¿Por qué lo hacen con el oro argentino? Ahí vuelvo un poco a la idea del intercambio ecológicamente desigual. Ojo que en ese proceso Canadá se evita la conflictividad alrededor del oro y se evita la utilización, por ejemplo, de cianuro. Entonces no es menor eso, porque los impactos sociales negativos del oro o de los extractivismos, de las economías de enclave y los impactos ambientales de esos procesos productivos que requieren químicos, digamos, en cantidades, riesgo de filtraciones de agua, las napas y un montón de otras cosas, lo están evitando. O sea, probablemente Canadá diga, yo tengo una agenda verde que incluso incluye no extraer oro. Capaz que digamos, hay países europeos que prohíben el cianuro. ¿Sí? Ahora, el oro que está en sus bancos centrales se extrajo en algún país periférico con cianuro. ¿Cuál es la ventaja del cianuro? Que básicamente queda en ese ecosistema, digamos, si bien puede, digamos, hay procesos, digamos, donde va fluyendo, pero digo, el impacto ambiental mayoritario queda en el país donde se extrajo el oro. Entonces a veces es un negocio monetario, a veces no es tan negocio monetario, no es que el negocio monetario sea ese, o el 90% de la explicación, sino que a veces es justamente poder decir, bueno, yo hago este negocio sin impactos ambientales y sin impactos sociales. O sea, capaz que no gana mucha plata, supongamos, a la minera al industrializar el oro en Canadá.
pero puede decir, yo soy una minera que produce en Canadá sin impactos ambientales y sin impactos sociales. Es más, pueden decir que pagan salarios de primer mundo. Tal, en la periferia te pagan salarios en pesos, salarios muy malos, digamos. Son buenos comparativamente los de la minería, pero en términos mundiales un minero argentino es mucho más barato que un minero canadiense. Entonces, digamos, el comercio internacional tiene mucho de eso. Por ejemplo, China, ahora todo el mundo le cuestiona los impactos ambientales de China y la contaminación, y que China emite mucho dióxido de carbono, y que degrada el mundo, no digo que no, pero básicamente, ¿quiénes le están cuestionando eso? Todos los que compran celulares, tablets, autos, maquinaria, no sé qué, producida en China, y están diciendo nosotros somos verdes. Los grises son los chinos. Claro, pero porque China produce lo que justamente esos países verdes no producen. Hay una deslocalización de los impactos ambientales y como de alguna manera se deslocalizan aparentemente las responsabilidades. Las emisiones de gases de efecto invernadero también. Todo el mundo le quiere pegar a los países árabes por exportar petróleo. Pero no lo consumen ellos al petróleo. Pero todo el mundo le quiere pegar a los países árabes. Clarísimo, Guillermo, muchas gracias. Bueno, ahora sí, vamos a un recreo, vamos a descansar un ratito, que después viene una actividad. Creo que tampoco no vamos a llegar a terminarla, pero la idea es empezarla porque va a continuar la clase que viene, así que es importante que se queden porque le da continuidad a los temas, digamos. Así que bueno, vamos a un recreo y nos vemos en un ratito. A las 10. ¿Eh? ¿Y 10? Y 10. Y 10. Sí. Bien. Y 10.